Muy buenas noches, mi nombre es Esmeralda Canaval. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre las biomoléculas orgánicas, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Espero que la presentación sea de su agrado. El contenido de la presentación se refiere a la definición, la clasificación, las características y las funciones de estas cuatro biomoléculas que están presentes en las células. Entonces empecemos con los carbohidratos. Son muchas las definiciones que hay sobre estos compuestos, pero la que me pareció, digamos, un poco más sencilla es aquella que los define como los compuestos que resultan de la hidrólisis de los alcoholes superiores polivalentes. Un carbohidrato tiene átomos de carbono, como su nombre lo dice, de hidrógeno y de oxígeno. Aquí vemos. Y su estructura general es como esta que vemos aquí en la imagen. Y la fórmula general del carbohidrato es los átomos de hidrógeno doblan al número de átomos de carbono. Y los átomos de carbono y de oxígeno, aquí en la fórmula general, en este subíndice, aparece un número que nos va a decir cuántos átomos de oxígeno y de carbono tiene la molécula de carbohidrato. Ahora, sobre sus características generales, ¿qué podemos decir de los carbohidratos? Los carbohidratos están presentes en células vegetales, en células animales, en células procariotas, eucariotas. Los carbohidratos son moléculas que pueden estar solas o también ligadas con otras moléculas. Por ejemplo, si están unidas a una molécula de proteína o a proteínas, se denominan glicoproteínas. Este prefijo glico se refiere a carbohidrato, al azúcar, y pues esta sería la parte proteica. Y los glicolípidos son carbohidratos que están unidos a moléculas de grasa o a lípidos. Ahora, sobre las funciones de los carbohidratos. La función energética es la más importante porque el carbohidrato es el que provee a la célula de la energía necesaria para hacer todas sus funciones. Es como la gasolina que necesita el motor para poder funcionar. Los carbohidratos también tienen funciones estructurales, es decir, que hacen parte de la estructura de la pared celular de muchos organismos, tanto unicelulares, pluricelulares, células vegetales, células animales, etc. ¿Qué ejemplos tenemos aquí de carbohidratos cumpliendo esta función estructural? La celulosa en la célula vegetal, ¿sí? Esa rigidez de los tallos de las plantas, por ejemplo, es gracias a la celulosa de las células vegetales. En las bacterias, los peptidoglicanos son carbohidratos que hacen parte de la célula de las bacterias para poderles dar su estructura. En los artrópodos y hongos tenemos la quitina, que es un carbohidrato que se encarga de darle rigidez a esas estructuras de los artrópodos. Y en el caso de los animales, en sus tejidos de sostén están presentes los glicosaminoglicanos y los mucopolisacáridos, que son otros carbohidratos que están cumpliendo esas funciones estructurales en esas células. Ahora, con relación a su función informativa, hay algunos carbohidratos como los glicoconjugados, como las glicoproteínas y los glicolípidos, que participan en el reconocimiento de información para que una proteína sea sintetizada, o también participan en el reconocimiento de la célula para que un determinado compuesto actúe sobre ella, por ejemplo un anticuerpo, una medicina o cosas así. Bueno,
Ahora tenemos los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas, igual que los carbohidratos, son hidrofóbicas, es decir, que tienen escasa o nula solubilidad en el agua, y por el contrario son solubles en solventes orgánicos. Aunque hay lípidos anfipáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de su molécula es hidrofílica y la otra parte es hidrofóbica. Los lípidos tienen diversas características físicas, y químicas y biológicas. La similitud de sus características físicas y biológicas es lo que nos permite clasificarlos. Un lípido es una molécula de peso molecular bastante elevado y al igual que los carbohidratos tienen están compuestos de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. También tienen átomos de nitrógeno, pueden contener átomos de fósforo y también de azufre. Sobre la clasificación de los lípidos que tenemos. Los lípidos pueden ser saponificables, esa es una clasificación, y otra es insaponificables. ¿Qué pasa con los lípidos saponificables? Son aquellos que contienen ácidos grasos en su estructura y por ello son hidrosolubles, o sea, solubles en agua. Forman parte de este grupo de lípidos saponificables los acilglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos, las lipoproteínas y la célula. Y en cambio los lípidos insaponificables no contienen ácidos grasos en su estructura, es decir, no son hidrosolubles. Dentro de este grupo de lípidos tenemos las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, los derivados del isopreno y los esteroides. Todas estas moléculas cumplen funciones en la célula animal. Entonces hablemos un poco de las funciones de los lípidos. Los lípidos forman parte de la estructura celular, la estructura de la membrana celular, igual que los carbohidratos. Fosfolípidos y glicolípidos, también hablamos de los carbohidratos que cumplían esa función. Otra función muy importante de los lípidos es que constituyen una reserva energética importante para cuando la célula necesite echar mano de una fuente de energía, allí los lípidos están para cumplir esa función. También tiene una función protectora y de aislamiento para evitar la pérdida de calor en ciertas células. Los adipocitos son células muy importantes que tienen esta clase de moléculas. Y también los lípidos permiten regular ciertas funciones metabólicas. Por ejemplo, las hormonas que conocemos que se denominan esteroides, pues cumplen funciones metabólicas en el organismo. Entonces esa es la función metabólica de los lípidos. Ahora hablemos un poco de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas bastante grandes que están presentes en casi todas las funciones celulares. Una proteína está compuesta por péptidos y cada péptido de las proteínas está compuesto por aminoácidos. Es decir, que la unidad constitutiva de la proteína es el aminoácido, como vemos en esta imagen. Entonces, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula pequeña que está compuesta por un grupo carboxilo, que tiene este es el grupo carboxilo de este aminoácido. Está compuesta también por un grupo amino, que es este,
y también tiene un átomo de hidrógeno y una cadena lateral, esta partecita, que le da su especificidad o su nombre. Se conocen aproximadamente 20 aminoácidos que hacen parte de las proteínas de nuestro cuerpo, por ejemplo. Sobre la clasificación de las proteínas, ¿qué podemos decir? Entonces hay varias clasificaciones, pero pues la que me pareció como más sencilla es aquella que las clasifica por su forma molecular, por su composición química, por su número de péptidos y por su estructura. Veamos cada una de ellas. Por su forma molecular tenemos proteínas globulares y proteínas fibrosas. En las proteínas globulares su estructura o su forma molecular se asemeja a una esfera. En cambio, las proteínas fibrosas son las cuales una sola estructura es predominante sobre las demás. Si vamos a su composición química, las proteínas pueden ser simples o conjugadas. Simples se denominan las proteínas donde toda su estructura es polipeptídica, o sea, muchos péptidos pegaditos uno al otro. En cambio, las proteínas conjugadas, como su nombre lo indica, tienen tanto polipéptidos como partes que no son péptidos, y a esa parte que no es peptídica, o sea que no tiene aminoácidos, se denomina grupo prostético. Si las clasificamos por su número de péptidos, las proteínas pueden ser monoméricas u oligoméricas. Las proteínas monoméricas, como su nombre lo indica, mono, constan de un solo péptido, o sea, tienen bajo peso molecular. En cambio, las proteínas oligoméricas constan de varias cadenas peptídicas, por lo tanto son más pesadas. Si nos atenemos a un criterio estructural, podemos decir que las proteínas son intracelulares o extracelulares. Las proteínas intracelulares suelen ser oligoméricas, ¿sí?, de este tipo. Tienen a menudo un elevado peso molecular, pues porque tienen bastantes péptidos en su estructura, y suelen presentar grupos sulfuro en estado reducido, aunque no todas. En cambio, las proteínas extracelulares suelen ser monoméricas, o sea, más pequeñas, es decir, de menor peso molecular, y su grupo sulfuro no está reducido como en estas proteínas, sino oxidado, formando puentes disulfuro. Por lo general, estas proteínas extracelulares son resistentes a enzimas proteolíticas y agentes desnaturalizantes, por eso se hallan localizadas en la parte exterior de la estructura celular. Ahora hablemos un poco de las funciones de las proteínas. Las proteínas tienen varias funciones. Una función de ellas es enzimática, es decir, sirven para catalizar o participan de las reacciones bioquímicas que se suceden en el organismo, ayudan a que esa reacción bioquímica se dé. Si no estuviera presente la proteína en la reacción bioquímica, pues no se podría dar esa reacción. Otras proteínas cumplen funciones para que la célula interactúe con otros compuestos químicos, por ejemplo, una proteína de la membrana celular es la que permite que un anticuerpo reconozca la célula y pueda actuar sobre él, o una medicina cualquiera, ¿sí? Esta unión aquí o este reconocimiento en esta parte se hace por medio de una proteína. Hay proteínas que ayudan a transportar sustancias a través de medios acuosos. Una sustancia que tiene que ser transportada a través de un medio acuoso a veces no lo puede hacer si no está ligada a una proteína, ¿sí? Porque a veces las sustancias son
hidrofílicas o hidrofóbicas y no podrían pasar libremente por un medio acuoso si no es con la ayuda de una proteína. El caso de la sangre, por ejemplo, que ahí hay proteínas que participan para ayudar a que muchos compuestos atraviesen o pasen por la sangre y lleguen a los tejidos. Las proteínas también cumplen funciones estructurales, ¿sí? Están en la pared celular de órganos y tejidos. Hay otras proteínas que cumplen funciones de movilidad, ¿sí? Por ejemplo, la actina y la miosina son proteínas que se encuentran en el músculo que le permiten a la célula pues, contraerse o elongarse, y así se da el movimiento de los músculos. Otras proteínas que se llaman chaperonas son las que ayudan a proteínas que recién se han formado y que necesitan como doblarse sobre su propia estructura o plegarse, ¿sí? Esas proteínas chaperonas son como las que les ayudan a plegarse. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver representada la función de esas proteínas chaperonas. Esta proteína que se está formando necesita de la proteína chaperona para poder llegar a lograr esta forma. También hay proteínas que cumplen funciones de anticuerpos, es decir, protegen a la célula del ataque de agentes externos. Bueno, por último tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las moléculas que se encargan de reservar la información en las células, la información para que la célula funcione y también la información para que, que le da como la estructura a la célula, ¿sí? Entonces la función de los ácidos nucleicos es bastante importante. Toda la información para que la célula pueda funcionar está contenida en los ácidos nucleicos, y también la información para que una célula sea de una manera u otra, o una forma o su estructura sea de una manera determinada, está contenida en los ácidos nucleicos. Una característica muy importante es que esa información que está contenida en los ácidos nucleicos pasa de una generación a otra de individuos y se puede modificar por la evolución, por el proceso evolutivo. Por ejemplo, el color de ojos de los individuos, ¿sí? Se debe a una proteína que controla la cantidad de melanina presente en las células del iris. La melanina es un pigmento responsable del color. Entonces, el que las células del iris expresen más o menos melanina se debe a la información que está en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. Entonces vamos a hablar de las características de su función, haciendo como una comparación entre los dos. Veamos. Si hablamos de semejanzas, podemos decir que tanto el ADN como el ARN están compuestos por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esa es la composición química general tanto del ADN como del ARN. ¿Y dónde se hallan esos ácidos nucleicos? Ambos se hallan en todas las células procariotas, eucariotas y en los virus, ¿sí? O sea, en las bacterias, en la célula animal y en los virus. De su estructura química, que ya vimos que es azúcar más base nitrogenada más un grupo fosfato, hay una diferencia, o dos. Mientras que el ADN, el azúcar que contiene se llama desoxirribosa,
el azúcar del ARN se denomina ribosa. Y las bases nitrogenadas también cambian. La guanina, adenina y citosina son bases nitrogenadas que están presentes en los dos. Solamente cambia esta. El ADN tiene una base nitrogenada que se llama timina, mientras que el ARN no contiene timina, pero tiene uracilo. Esa es como una diferencia importante en la estructura de estos dos ácidos nucleicos, que también tiene que ver con sus funciones, las funciones de cada uno de ellos. ¿Qué decimos sobre la forma? El ADN es una doble cadena, es como una escalera plegada sobre su eje. ¿Sí? Esa es la forma del ADN. Y el ARN tiene también doble hélice, pero también tiene una estructura monocatenaria, o sea, una sola cadena, y por momentos puede tener doble cadena y por momentos bucles, cuando se pliega. Sobre la función, el ADN es fundamentalmente el almacén de la información genética, como veíamos al principio. Toda la información sobre la estructura y la función de la célula está en el ADN. ¿Sí? Mientras que el ARN participa o tiene funciones de transferencia de información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. El ARN es como el que traduce la información que contiene el ADN. ¿Sí? Son complementarias sus funciones. Entonces, su localización. Mientras que el ADN está localizado en los cromosomas del núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de las células eucariotas, o en los cromosomas y en los plásmidos en caso de las células procariotas, el ARN está localizado en el núcleo, en el citoplasma, en la matriz mitocondrial y en el estroma de los cloroplastos en el caso de las células eucariotas. Y en las células procariotas está localizado en el citosol. Bueno, eso es todo lo que les tenía que contar sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Espero que la presentación haya sido de su agrado y muchas gracias.